mayor, puede ser mayor, o todavía no hemos dimensionado cuáles son las consecuencias de esta crisis sanitaria en lo económico? Lo económico recién empieza. En lo sanitario continúa, pero lo económico recién empieza. Mire, precisemos las cosas porque, con todo respeto, Carolina, la labor de los periodistas no es repetir cualquier bobera que dice cualquier enfermo que sobra en el Ecuador. O sea, ¿me puede explicar por qué mis 10 años fueron de crisis cuando, por darle alguna estadística internacional, Banco Mundial nos reclasificó del país de renta media, de renta baja a renta media? Naciones Unidas nos reclasificó del país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Ni yo estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos tema de desarrollo humano alto, pero lo consideró así Naciones Unidas. Boston Consulting Group, grupo privado norteamericano, la principal consultora empresarial del mundo, nos puso como el país que de lejos mejor había aprovechado el boom petrolero. UNICEF nos puso como el país cuyo sistema de educativo era el que más rápido avanzaba en la región. El Foro Económico Mundial nos puso segundo en su índice de competitividad, segundo en infraestructura general después de Panamá y segundo en infraestructura solo vial, carreteras, después de Chile. Se puede decir, ¿a quién se le ocurrió decir 10 años de crisis? Que se dice cualquier tontería en el país, se repite, se hace la misma pregunta. Hay que ir a la información, porque ya basta de esto. Se dijeron que estamos sobre todo de la mentira, que la economía estaba en crisis era mentira, ahora dicen que los 10 años han sido crisis. Los manabistas, gente pila, los ecuatorianos tan solo tienen que preguntarse cuándo vivían mejor. Ahora o hacer durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Y todas las bajo el panorama actual, en el 2012 y 2013 ya se proyectaba que iba a decrecer el valor del crudo y que podría afectar a la economía del mundo. Pese a eso, tal vez se descuidó a otros sectores en el país, como por ejemplo la agricultura, no se la tecnificó de forma adecuada, que hoy tal vez hubiese sido importante tenerla para solventar los problemas económicos. Por un lado, ¿cree usted, por qué cree que tal vez no se miraron otros sectores en el momento que debían hacerlo? Todavía no me dejas contestar lo de la crisis actual, las soluciones, pero no hay soluciones mágicas, pero te contesto lo anterior, pero retomemos el tema de la crisis actual. Lo que tú dices no es verdad. Nadie predice el precio del crudo. Siempre se han equivocado. En el 2008 creían que iba a subir a $100, se rumbó a menos a $30 en 2009, se recuperó, se creía que iba a subir a $200, bajó a menos de $20 en 2016. O sea, en el 2012, 2013, que alguien preveía que iba a bajar el precio del crudo, eso no es correcto. Que no se han desarrollado otros sectores, que se desarrollaron todos los sectores, por favor. Lo que tú quieres es que salgamos de su desarrollo en 10 años, eso no existe. Son políticas que tienen que permanecer en el tiempo, y este gobierno cambió todo, traicionó el programa de gobierno aprobado en las urnas, entonces se descuidó todo. Pero por ejemplo, tecnificación de agricultura. Pero no solo tecnificar, pues necesitas tecnificar, mejorar genéticamente. Empezamos a hacerlo, pero debes continuar. Pues. Trajimos, se llamaban panillas, ¿no? Muestras genéticas de ganado ganador, el concurso internacional de Paraguay, y se hizo una labor inmensa, pero faltaba por hacer. Mejoramiento de la semilla de la papa, tenemos hasta laboratorio espectacular cerca de San Joaquín, ¿no? Provincia de Pichincha. Y empezamos, los difusores, no me acuerdo cómo se llama, expansionistas, no sé si se llaman, los promotores de estas nuevas semillas, pero es un proceso. En el maíz se cuadruplicó la productividad. Pero no es correcto lo que tú dices, no te debes llevar por los comentarios en el aire de gente que no sabe lo que habla. Pidan pruebas, y no es correcto. Obviamente faltaba mucho que hacer en el sector agrícola, pero por ejemplo, se rescató la Unidad Nacional de Almacenamiento, lo que era la ENAC antes, Empresa Nacional de Almacenamiento. Los grandes siglos, ¿no? Todos han visto los grandes siglos, sobre todo una cosa. Cuando yo llegué, se habían robado los siglos, se habían repartido, algunos estaban prestados, habían sacado las planchas para techos de casa. Rescatamos la Unidad Nacional de Almacenamiento, comprábamos maíz, granos, en época de cosecha para mantener los precios, mantener precios de sustentación. Acaban de cerrar la UNA. Es decir, todo lo que toca este gobierno lo destruye. Pero prácticamente no creo que haya habido un sector que nuestro gobierno haya retrocedido. Obviamente, salir de su desarrollo, tener una economía, una agricultura mecanizada, que no siempre es correcto si tiene suficiente mano de obra, eso toma décadas, eso no es 10 años, eso debe haber políticas de Estado en el tiempo, 25 o 30 años. Correa, el mundo cambió y sin duda que seguirá cambiando. En lo económico tampoco estamos exentos de aquello. ¿De qué dependerá una rápida adaptación del Ecuador a la nueva normalidad en el tema económico? Mira, estamos saltando mucho en preguntas, no me dejas evacuar las anteriores preguntas. Tú me hablaste de cómo promover exportaciones, qué hubiera hecho yo ante esta crisis. Bueno, es que son tantos temas que debemos abordar y el tiempo también es corto. Sería oportuno que concrete un poco las respuestas para de esa manera desarrollar y poderle entregar todos los insumos a nuestros televidentes. Pero, por ejemplo, más fácil empezar por qué no se debe hacer. Porque medidas técnicas hay muchas. No hay soluciones milagrosas. El mundo está en crisis, pero el Ecuador está en catástrofe. Esa es la diferencia. El mundo ha caído en un barranco, nosotros vamos directo al precipicio con este gobierno. Vamos a crecer mucho más que el promedio de América Latina, el desempleo va a crecer muchísimo, la crisis del 99 va a ser, no quiero exagerar, no quiero asustar, pero esta va a ser mucho más grave. En todo caso, ¿qué se debió proteger? Empleo, empresas. No solo que no se protegió empleo, empresas privadas, sino que el propio gobierno empezó a votar gente en plena crisis. Lo último que se tenía que hacer, porque eso deprime más la economía. El Fondo Monetario, Banco Mundial, CEPAL, todos están diciendo, no hagan eso.
el gobierno está haciendo, porque lo que está aplicando, aprovechando la crisis para aplicar el acuerdo con el fondo e imponernos el neoliberalismo. Por eso también la flexibilización laboral, con la mal llamada ley de apoyo humanitario, por eso también la liberación de combustible, para que vayan los combustibles. ¿Cómo explica eso? Porque quieren privatizar la distribución de hidrocarburos. Entonces, primera cosa, proteger empleo y empresas. Segundo, proteger la dolarización, los dólares. Se derrumba el precio del petróleo, se desangra la economía, salen más dólares de los que entran. Con un torniquete, no han hecho nada. ¿Qué significa el torniquete? Subir aranceles, impedir la salida de divisas, no han hecho nada. Tercero, que la crisis que hay que pagar. Por ejemplo, hay que respaldar a las empresas con crédito a largo plazo o con copago directo a su plantilla de trabajadores. ¿Cómo le exige un restaurante 2 meses cerrado que siga pagando sus 10 trabajadores? Tiene que intervenir el Estado, como lo han hecho otros países. Pero eso cuesta. ¿Quién tiene que pagar? Los que más tienen. Pero no le ha cobrado 20 centavos a la grandes utilidades de los bancos. No le ha cobrado 20 centavos a las mayores fortunas del país. Entonces no está haciendo absolutamente nada para mitigar la crisis. Y promover exportaciones va a ser extremadamente complicado. Ahí el dólar es un problema grave, porque los demás países pueden abaratar sus exportaciones depreciando la moneda. Nosotros no podemos hacer, pero de todos modos vamos a tener un mundo en recesión. Y va a ser muy difícil colocar nuestros productos. Hay que enfocarse más hacia adentro, cómo mantenemos el nivel de actividad económica. Creo que las medidas implementadas y anunciadas por el gobierno no han sido las oportunas para reactivar la economía. En esa línea, endeudarse es la última opción que debe tener el gobierno, porque es lo que más se ha hablado en torno a este tema. Incluso se ha puntualizado al ministro Martínez como el responsable y con juicios políticos ya presentados, al menos en iniciativa, en la Asamblea Nacional. Mira, Martínez es algo increíble, incomprensible. O sea, técnicamente es muy malo, no es mediocre, pero hay que lidiarle claramente, ¿no? Es incompetente. Y está ahí como vocero de Creo, de Guillermo Lasso, él lo puso, y él era secretario, director del comité empresarial, ¿no? Lo más rancio de la clase empresarial, lo más de derecha, lo más neoliberal. Lo pusieron ahí para defender esos intereses. Solo así se explica la estupidez que ha hecho. En marzo pagó $1.200 millones. Se endeudó con una operación de casino que no quiero explicarle y tuvo que pagar anticipadamente en abril. Endeudarse no es necesariamente malo. Pero este gobierno se ha endeudado en $15.000 millones. Nosotros, del 2006 al 2016, nos endeudamos en 15.000 millones de deuda externa. Pero sembramos, pues, el país de hoy. Este gobierno en 3 años se ha endeudado en 15.000 millones también. Y no ha puesto un poste de alumbrado público. Y eso lo que ha hecho es financiar fuga de divisas. ¿Cómo ocurrió? Con el neoliberalismo en Argentina. 60.000 millones de crédito del Fondo Monetario, el más grande de la historia del Fondo Monetario. 60.000 millones de crédito y sacaron 70.000 millones de dólares por otro lado. Entonces, lo único que financió eso fue la fuga de divisas y el que queda endeudado del pueblo argentino, en nuestro caso, el pueblo ecuatoriano. Pero en todo caso, sin financiamiento, sin ayuda externa, esto no salía. Pero primero ayúdate. Entonces, cóbrale a los que más tienen para generar algo de ingreso fiscal. Utiliza financiamiento interno, prohibieron el financiamiento del Banco Central. Entiendan, compañeros, el Banco Central, los depósitos, 80% son depósitos del propio sector público, ¿no? El remanente del municipio, la universidad pública, tantas cosas la depositan en el central, ¿no? Nosotros hicimos la ley para que todo se deposite ahí. Un 20% son reservas bancarias, que eso no se toca. Pero 80% es plata del mismo sector público. Prohibieron que financie y le preste al sector público. Pero ya está diciendo el fondo que sí le preste a la banca privada. Por eso que prohibieron, porque todo es privatizado. Tienen todos los recursos para sus negocios. Esto no se soluciona sin cobrarle más a los que más tienen, sin adecuado financiamiento interno, pero tenemos que recurrir a adecuado financiamiento externo, multilaterales, Fondo Monetario, emisión de derechos especiales de giro, que si quiere después le explico, pero también, estamos hablando en términos netos, con donación de deuda externa, una gran flexibilización del pago de deuda y paquete de ayuda de los países más ricos, o financiamiento de países como China, al cual insultaron tanto, ¿no? No se olviden esa cosa. Economista Correa, pongo en su consideración y la de nuestros oyentes y televidentes una parte del discurso del presidente Lenín Moreno, en donde en su tercer año de gestión, justamente en el informe de la Nación, se refiere a cómo encontró el país. Y luego lo analizamos. Hace 3 años encontramos un país, un Ecuador quebrado, por 10 años de despilfarro y corrupción y con deudas que sumaban más de $60.000 millones. El 60% más aún del Producto Interno Bruto. Tuvimos que restaurar el equilibrio democrático en un país dominado por el acaparamiento, el poder, por el odio y por la desesperanza. Luchamos contra el crimen organizado y el terrorismo que nos atacó en la frontera norte. Encaramos una ola migratoria de 500.000 hermanos venezolanos que huían de la dictadura de Maduro y nos generó esto un gasto mayor a los $500 millones. Economista Correa, ¿fue ese el país que usted le entregó a quien llevó a liderarlo, a quien llegó a que sea el presidente de la República? Pero qué temor que da escuchar a este tipo, ¿no? Que está completamente chiflado, ya es demasiado incoherente. 10 años de despilfarro, corrupción, pero él fue 6 años vicepresidente, pues, cómplice, tonto, pues está mintiendo. Es evidente que estamos ante un mentiroso compulsivo, un inepto, ¿no? Por ejemplo, a ver, exijan pruebas. ¿Cuántas pruebas presentó? ¿Qué dato oficial presentó? Siempre es eso.
lanza cualquier barbaridad, un tipo, pero ya sin escrúpulos, sin vergüenza, o sea, en el sentido literal de la palabra. Se le puede hablar de honor cuando es el más grande traidor, ¿no? O sea, se puede hablar de honestidad cuando es el más grande corrupto. Su cuenta secreta se la descubrieron hace más de un año en Panamá y la sinvergüenza ya no se la están vía por la cuenta 100-4-10-71-378 Balboa Bank, Panamá. Le digo que era su hermano, no, es de él, de su familia, porque se llama In Investment por sus 3 hijas, Cristina, Karina y Lina. Como verá, yo se hablo con pruebas. Le doy hasta el número de la cuenta. ¿Qué le dé? Pues un número de mi cuenta secreta, cuenta en paraíso fiscal, cuenta offshore. O sea, pidan pruebas, pero por ejemplo, aquí está la prueba de cómo miente este tipo. Habla de economía quebrada. ¿Cuál es el indicador de la quiebra económica? Yo soy economista. ¿Usted sabe cuál es el indicador de una quiebra económica? Un déficit fiscal inmanejable, un déficit interno inmanejable. ¿Había eso Ecuador? No. De crecimiento grave, 5 o 6%, crecimos 2.4% en 2017. Esto es un papanate que va a hablar cualquier tonto. Economista, ¿y por qué lo sigue nombrando en reiteradas ocasiones? Lo ha hecho durante todos los 3 años de gobierno. Con la complicidad de la prensa, porque si la prensa no hubiera sido cómplice de eso, el tipo pues no tenía ninguna credibilidad y no hubiera podido hacer ni la 10ª parte de lo que ha hecho. Pero son cosas demasiado elementales. Si todo era corrupción y todo era despilfarro, ¿dónde estuvo pues este papanata 6 años como vicepresidente y 4 años como delegado del gobierno ante la ONU? Estoy seguro que él fue correísta, no por conveniencia, sino que se alineaba a su pensamiento e ideología. ¿Qué pasó en el camino? Pronto sí que usted fue el que lo promovió para que continuara con la revolución ciudadana. Debemos hablar con pruebas, debemos exigir pruebas, ustedes los periodistas deben exigir pruebas. Eso informa a la nación. Pero mira cómo ha desvalorizado la palabra presidencial. ¿Te acuerdas mis informes de la nación? Les presentaba hasta PowerPoint con las pruebas. Nunca me podían desmentir, porque nosotros hablamos, somos técnicos, ¿no? Hablamos con la verdad, somos profesionales, somos honestos, somos serios, hablamos con cifras, no es que decíamos cualquier estupidez. Pero yo también le voy a decir, y las 3 mansiones que tiene, los 10 de Rolls Royce, no tengo que probar nada. Ya lo dije, basta. Eso nos roba todo, nos roba la verdad, nos roba la información, nos roba la democracia. Entonces fíjate, y decir que antes todo estaba tomado y no había democracia, cuando han dado por lo menos 5 golpes de Estado suave, cuando desmantelaron el Estado, cuando Trujillo se declaró enteleador. Estamos ante un psicópata, entiendan eso. La situación es muy grave, estamos ante un psicópata. Y mientras ese psicópata siga en el poder, vamos directo al precipicio. Pero prueba al cambio. Estas son las cifras del Ministerio de Finanzas, su Secretaría de Financiamiento Público. ¿Cuánto digo que sería? Más del 60% del PIB. Cifras oficiales de 2016, 38.2% del PIB. ¿Sí ves cómo miren? No son cifras oficiales. Y con eso no hay 3 años de engaño repetido por cierta prensa que nunca han pedido un papel, nunca han pedido. Economista Correa, más adelante seguiremos hablando de las proyecciones, pero en el ámbito personal y partidista. Por ahora vamos a temas de coyuntura. Si bien usted tiene una lista de denuncias, alrededor de 25 procesos penales en el país, solo 16 corresponden al caso 30S. Un proceso legal ya se lo declaró culpable por cohecho, en el caso Sobornos, en el caso Balda se lo está procesando. Por lo tanto, la justicia ecuatoriana hoy lo califica como un prófugo de la justicia. Usted se ha calificado o autocalificado como un perseguido político. ¿Hoy sigue siendo un perseguido político o se considera un prófugo de la justicia? Qué pregunta más irrelevante, con todo respeto, pero en todo caso, primero déjame precisar, son 31 juicios, no sé dónde sacaste los 16 de 30S, serán 1 o 2 del 30S, el resto es por mal manejo, por el avión que yo no tomé la lista, por el sobreendeudamiento que nunca ha existido, por la emisión de certificados de tesorería que no manejaba el presidente, por sobornos, por influjo psíquico, por secuestro de un tipo 40 minutos por parte de su propio socio, un delincuente en Colombia, por parte de un policía al cual no conozco, y te podré seguir enumerando las cosas, ¿no? Por contratos petroleros de pozos que nunca he escuchado ni el nombre. Entonces ya está ridículo, ¿no? Yo tengo más juicios que Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos. Entonces lo que me considero, lo importante es lo que me considero el pueblo ecuatoriano, pero tengo que recordarles algo. Yo salí el 10 de julio del 2017 denunciando cómo le habían repartido el país, el pacto con Bucaram. Le hice mi discurso, el último discurso en el aeropuerto de Quito, antes de venir a recibir con mi familia en Bélica, como le había anunciado al país hace 2 o 3 años. Entonces vine con 70% de apoyo popular y sin una infracción de tránsito. Hasta que este tipo traicionó, entre otras cosas por ese discurso que denuncié, su pacto asqueroso con Bucaram, y que nosotros no podemos estar de acuerdo con estas cosas, no podemos permitir esas cosas, y pactó con todos nuestros enemigos y empezó a perseguirnos, se apoderó de todo el Estado. Pero yo estoy viviendo bajo la jurisdicción del Estado belga. Yo era residente aquí, no hay que salir huyendo. He sido residente aquí, mi familia es binacional, y empezaron a lloverme las denuncias. Entonces es el Estado belga que tendrá que decidir si son serias esas denuncias, y seguramente o son correístas o me tendrá que extraditar, ¿no? Porque para algunos que no me extraditan y que no tomen ninguna medida es ser correísta. La realidad es que nadie le hace caso a la justicia ecuatoriana porque son casos ya cantinflescos. ¿Estos casos son los que le impiden volver al país o cuáles son los temores de regresar al Ecuador, economista Correa? Yo tengo 2 órdenes de prisión, porque, o sea, ¿cuáles son los temores? De que llego y me meten preso y no sé. Es decir, ¿le teme la cárcel Rafael Correa? ¿Cómo? Es decir, ¿le teme la cárcel usted? ¿Y tú no temerías a la cárcel? Oye, ser valiente no tener temor, eso es ser anormal.
ser valientes, tener temores y saberlos enfrentar. Y yo voy, que me metan preso, pero que me dejen registrar para las elecciones. Verá que no lo van a permitir, porque lo que quieren es evitar que participe en la próxima contienda electoral. Perfecto. Hay quienes sostienen que aún usted tiene injerencia en organismos de control, en consejos de la judicatura, en administradores de justicia. ¿Cómo desvirtuar estas acusaciones? Justamente este espacio es para eso, para que pueda vertir sus criterios respecto a lo que hoy tanto se dice y se escucha en el país. Con todo cariño, Carlos Luis, estás equivocado. Tú eres joven, y permíteme todos consejos de alguien con más experiencia que tú. Yo no tendría que desvirtuar nada, ellos tendrían que probarlo. Hay algo que se llama presunción de inocencia, que no es un lugar común, una proclama vacía. Es derecho humano, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ellos pueden decir lo que les dé la gana, tienen que probarlo. Con qué juez me he reunido, qué juez yo lo puse al dedo, con qué juez me comunico. Yo no conocía a un juez, a excepción de Carlos Ramírez, el antiguo presidente de la Corte Nacional, por evidentes cuestiones protocolares, era jefe de una función del Estado. No conocía a ningún juez de la Corte Nacional, ninguno. Pregúntale a la jueza Camacho si la conozco, pregúntale al resto de jueces, ya lo cambiaron, pero los anteriores, a Paulina Aguirre, que estaba, era la actual presidenta, que estaba en nuestro tiempo, pregúntale si la conozco. Entonces, ya basta. Si dicen algo, tienen que probarlo. Pero mira, algo importante. Esta es la sentencia de este soborno. Para que vean qué nivel estamos y cómo se le ríe a la gente acá. Es la página 384. Esta es la parte medular de mi condena. ¿Por qué me condena? Primero empieza diciendo jueces de la República, no el MPD, no adversarios políticos, jueces. El procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos, a manera de un autócrata. Esto es, controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparente. Esto lo dicen jueces, no el MPD. Esto más parece una proclama política y de hecho lo que demuestra es que no son imparciales, no jueces. Claramente son anticorreístas y me condenan por haberle ganado 14 elecciones de año. Pero la parte medular del delito, no es un delito, es opinión política. Lo demuestra su falta de imparcialidad. Esto es suficiente para anular la causa. Bueno, dice, pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico. Como no tienen pruebas, como no hay sobornos, eso se lo inventó Diana Salazar con mucha mala fe mezclando todo, ¿no? Como no tienen pruebas, dice que mediante un influjo psíquico hice la resolución, o induje a la resolución de realizar el injusto de cohecho. O sea, no tienen una prueba, mañana tiene preso usted, ¿ya? Como no tiene pruebas, dice, no, usted tuvo un influjo psíquico para que el contrato del hospital de Pedernales haya sido totalmente corrupto y lo meten preso. Entendamos lo que estamos enfrentando, una dictadura, es una cantinflada. A nivel internacional se le ríe. El problema es que hasta ganarle a nivel internacional, eso toma años, y mientras tanto buscan impedirme que participe en las elecciones. Es por eso, es decir, usted proyecta que esto se resuelva a nivel internacional y es por eso que está costando los recursos en la instancia ecuatoriana, ¿no? Tengo entendido que ha apelado a la sentencia, lógicamente en primera instancia, que no está ejecutoriada y que tiene otras 2 instancias más a disposición. Lamentablemente, para ir a la parte internacional normalmente se requiere agotar todos los recursos nacionales, ellos lo saben. Por eso, ¿por qué crees que en plena pandemia, estado de emergencia, disposición de Consejo de Judicatura que todas las causas y los plazos que han suspendido y solo puede continuar la flagrancia? Pese a todo eso, contradiciendo las propias disposiciones del Consejo de Judicatura, 2.000 causas represadas solo hacen audiencia de casos de sobornos exponiendo a jueces, periodistas, abogados, ¿no? Porque están desesperados para tener una sentencia antes de septiembre, cuando hay que registrar candidatura, para inhabilitarme como candidato. Entonces, las cosas son demasiado obvias y lamentablemente, para ir a nivel internacional hay que agotar todas las instancias nacionales, es decir, apelar y casación. Yo no tengo ninguna esperanza en la justicia ecuatoriana, todo está acostado, a no ser de que cambie la situación política. Pero luego lo vamos a ganar todo a nivel internacional, pero probablemente se salgan con la suya, ellos lo saben, ¿no? Y lo que están es ganando tiempo para impedirme participar en las próximas elecciones. Ya retomamos para analizar justamente esta situación y el panorama actual del país en el ámbito de la corrupción y los casos que justamente durante estas últimas horas han dado noticia. Alcaldes, si lo están escuchando funcionarios públicos, alcaldes, entiendan. O sea, algunos, es problema de Correa. Oye, entiendan que mañana si lo quieren perseguir, al alcalde de Manta, al alcalde de Portillo le dicen, con influjo psíquico, usted permitió soborno y se va preso. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben el precedente? Hacia allá va mi otra interrogante. Hacia allá va mi otra interrogante, pero antes le pongo en consideración lo que dijo la fiscal general Diana Salazar. Ella mostró una profunda preocupación por las decisiones judiciales tomadas entre la noche del 3 y el 4 de junio, pese a sus pedidos de prisión preventiva en los hechos que se investigan. Lo revisamos enseguida y luego recojo su criterio. Tenemos un mensaje clarísimo. La lucha contra la corrupción no está siendo firme por todo este engranaje. Ya la Fiscalía cumplió, la policía también, y el sistema de justicia representado por los jueces están dando un mensaje a la ciudadanía, que aquellos casos de corrupción, no importa cuánto sea el perjuicio, tienen la posibilidad de que sigan realizándolo.
Mientras que en aquellos casos de delitos menores, por ejemplo, cuando se roban o se sustraen un celular porque la gente no tiene para comer, ahí sí reciben medidas relacionadas con la prisión preventiva. Economista Correa, ¿es un sincero combate a la corrupción en medio de la pandemia o son decisiones convenientes de acuerdo a la bandera política en medio de la pandemia? Es evidente que es insincero, pues está hablando para la tribuna y no le da, pues no le da. Se nota la falta de autenticidad. Mire, Diana Salazar recuerde que era funcionaria Moreno, por favor, no se olvide, funcionaria Moreno, directora de la Unidad de Análisis Financiero, ¿no? Puesta por Trujillo. ¿Y para qué? Fue la peor de los exámenes, una incompetente, una inepta, pero también corrupta, porque fue puesta para proteger a Moreno más de un año, la cuenta 100-4-10-71378, Balboa Bank, a nombre de INA Investment, INA por las 3 hijas de Moreno, Karina, Irina, Cristina, en Panamá, y no la abre. Pero sí metió presa a Paola Pavón acusada de rebelión, prefecta elegida popularmente, además de otros compañeros. Usted ve las inconsecuencias. Ahora se quedan de que liberaron a estos señores. Pues eso es lo correcto. Yo no soy profesional en leyes, pero algo sé. Habla, es inepta. Por ejemplo, está diciendo, o está insinuando, que la prisión preventiva depende del nivel de perjuicio. No, depende de la peligrosidad. Si un asesino múltiple, déle prisión preventiva para que no siga asesinando, o de la probabilidad de fuga, ¿no? Cuando hay mucho arraigo nacional, porque hay negocio, familia, cuando se le pone el dispositivo, es mejor tener una vía alternativa, incluso para bajar costos del Estado, porque le cuesta al Estado mantener un preso más. Pero además de todo lo que le estoy diciendo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, prisión preventiva es un recurso de última instancia. Pero esta señora en su ignorancia, en su fascismo, en su servilismo a los grupos de poder, la toma como la primera instancia. Realmente no se dejen engañar. ¿Quién repartió los hospitales? Bucarán se los llevó solito. Es claro que fue Moreno y Romo, pero sale junto a Romo luchando contra la corrupción. Puro show, porque esta señora, entre otras cosas, quiere ser candidata. Pero si ganamos las elecciones, verán que la presa será ella, porque hay hasta fraudes procesales, como en el caso de Soborno, y después no podrán escapar. Economista, hay casos de corrupción, otros que se investigan, incluso unos con sentencia, otros ya están enjuiciados, otros en investigación, prófugos y hasta asilados por diferentes motivos y que fueron coidiarios, fueron compañeros de lucha a través de la Revolución Ciudadana, compañeros en Alianza País. ¿Ellos ya perdieron su confianza? ¿Van a seguir siendo parte de su equipo de confianza de trabajo de Rafael Correa? Los perseguidos políticos, por supuesto, porque usted está mezclando todo. Por ejemplo, acaba de decir que por caso de corrupción. ¿Qué caso de corrupción contra Ricardo Patiño? Le sacaron orden de prisión por un discurso que dio un evento partidista. Si yo hubiera hecho eso, en mi gobierno hubiera pasado eso. Todos los titulares atentados a la libertad de expresión. Acá nos aplaudieron. ¿Qué corrupción contra Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristina González, preso por la protesta de octubre? Y le allanaron la casa. ¿Qué dieron? Una tarjeta de crédito vieja, un celular viejo, no las medicinas, la caja de medicina, como en el caso de Bucarán, o Lara, ¿no? O los pagos de billetes, como en el caso del asesor de Daniel Mendoza, Anavita, lastimosamente. Entonces, ¿de qué corrupción me está diciendo? Me está hablando. Y de repente los casos de corrupción, soborno, una cantidad. Fernando Alvarado, le sacaron un orden de captura por un contrato de $1.500 que ni siquiera firmó. Carlos Ochoa, el superintendente, le sacaron orden de captura por falsificación ideológica porque un brochure que él no hizo un folleto se equivocó en un artículo de ley. O sea, ya no saben qué inventar. Y Jorge Glass, 2 años, 7 meses preso, un hombre honesto. ¿Dónde está un centavo que le haya encontrado Maravilla? Por favor, Maravilla, no se engañen. Para que haya corrupción. Ya no estamos bien. La caja de medicina en la casa de alguien. Los pagos de billetes en la casa del otro. ¿Dónde está nuestra riqueza? ¿Dónde están nuestras cuentas ocultas? ¿Dónde están los pagos de billetes? El único que tiene esas cuentas ocultas es Moreno. Y esta señora lo sigue protegiendo. Entonces sepamos manejar las cosas y los términos. Porque si tuviéramos prensa realmente de investigación, no se podría repetir la corrupción y eso, sino que se podría investigar cómo han utilizado la lucha anticorrupción como instrumento de persecución política. Es decir, economista Correa, se crea el Gran Frente de la Esperanza, o la Unidad de Recuperación de la Patria, como la han denominado, con quienes trabajaron en sus mandatos, es decir, con su mismo equipo de trabajo, o es momento de buscar otro tipo de perfiles? Siempre hay que buscar nuevos perfiles. Vea cuánta gente nueva surgió en mi gobierno, cuántos jóvenes brillantes. Potenciamos mucho a los jóvenes. Y es momento de una amplísima unidad, más que nunca, más allá de ideología. Las cosas están evidentes, estamos hablando de urgencias que van más allá de derecha e izquierda. Pero eso sí, no podemos cruzar ciertas líneas rojas, sería ya claudicar nuestro principio y hacer más daño que el bien que se está buscando. Aquellos que pasaron ciertas líneas rojas, ¿no?, que fueron cómplices de la destrucción de la patria, que han conectado y cogobernado con Moreno, esa gente que siga nomás en ese sector y lo derrotaremos el próximo febrero. Es decir, por ejemplo, Roxana Alvarado y José Serrano, por poner algún ejemplo. Evidentemente no se prestaron a la destrucción de la patria y a esa payasada, ese asalto a la democracia, a los derechos humanos, a la Constitución, que fue el 7 veces sí. Es decir, usted se refiere, por ejemplo, a José Serrano, a Esteban Albornoz, a Roxana Alvarado. Podemos poner a Daniel Mendoza también allí porque estuvo haciendo campaña dentro de su partido político. Daniel Mendoza sin duda es un delincuente, un tipo dañado. Ah, pero fue candidato suyo, fue candidato de Mariano Zambrano, nuestro aliado. Pero usted puede equivocarse, nadie tiene la palabra corrupto.
pero si quiere conocer a alguien, dale poder. El rato en que nos traiciona Moreno y tiene poder, se ve porque el tipo, primero, cómo empieza a acusarme, después que se ponía al fondo, un sinvergüenza completo, un mentiroso, y segundo, era un secreto a voces, pues, que manejaba gran parte de Manaví, se habían repartido todo, van a Ecuador, hospitales, compras públicas, todo, secreto a voces. Y si meten preso a Daniel Mendoza, tienen que meter preso al gran jefe que hizo todo eso. Dice Moreno y la Roma es la que compraban los asambleístas. Hablemos claro. Economista Correa, antes de continuar con el diálogo, les tengo una importante recomendación en medio de este momento. Todo el Ecuador necesita focalizar una reactivación, pero para eso debe hacerlo de forma responsable y usando productos que lógicamente nos brinden garantía para nuestra familia. Recuerde que su salud es importante y es por eso que los invito a que disfruten de la nueva Polar Multibeneficios, probada en bocas de verdad. Para los que tienen frenos, dientes un poco separados, pequeños o grandes, para las bocas reales llegó la nueva Polar Multibeneficios, con tecnología Power Fresh, frescura prolongada, una sensación única y protege la boca de toda tu familia. Crema Polar Multibeneficios, pruébala a tan solo $1 en el mercado ecuatoriano. Economista Correa, no hay duda que usted revolucionó la política ecuatoriana, incluso en los últimos 3 procesos electorales, haciendo referencia al último proceso de elecciones generales, a lo que fue la consulta popular y también las elecciones seccionales del año anterior. Nos dio la razón que, sin ser candidato, terminó impulsando a muchos otros candidatos. Hoy, ¿quién es Rafael Correa? ¿Se volvió un caudillo o un mártir? Ni uno ni los dos, son falsos dilemas y no son categorías, si quieren que respondo técnicamente. No son categorías mutuamente excluyentes ni ni exhaustivas colectivamente. Al contrario, destacan una característica de una persona. Puede ser redondo y puede ser grande. No son categorías excluyentes y no son colectivamente exhaustivas, porque puede ser redondo, grande, negro, blanco, si quiere caracterizar un objeto. Entonces yo no soy caudillo, lamentablemente la mediocridad de la política ecuatoriana al liderazgo, que es deseable, ¿no? Le llaman caudillismo a los mediocres, pero además le llamaron autoritarismo, ¿no? Porque se tomaban decisiones, porque había gobierno. Acuérdate, por ejemplo, cómo reaccionamos en el terremoto de Manaví, y aplaudieron el supuesto diálogo, que en verdad era el reparto de la patria. Nosotros dialogamos con todos, pero no nos sometimos a nadie, siempre tomamos decisiones en función del bien común. El diálogo de esta gente fue repartir los hospitales, a los asambleístas, darle CENEL a los Bucarán, ATN, ANT al otro asambleísta, y eso le llamaron diálogo. A los medios de comunicación darles embajadas a sus hijos, a sus familiares, a sus abogados, etc. Y mártir nunca me ha interesado ser, pero si es necesario serlo, habrá que afrontar las consecuencias. No busco ser ni héroe ni mártir, tan solo servir a mi patria, el proyecto vital. Y ojalá sea el proyecto vital de todo político, no lo entiendes, no es ganar las próximas elecciones, no es tener un espacio en asamblea, se busca el poder por el poder. El objetivo debería ser sacar a nuestro país de su desarrollo. 200 años hemos estado desarrollado. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar? Economista Correa, si bien conocemos su situación legal, ya hicimos referencia a eso, pero sigue tomando fuerza su nombre como candidato para las próximas elecciones. ¿Hoy para usted es una prioridad ser candidato? ¿Le seduce tanto volver a liderar una de las funciones del Estado? Mira, la gente me conoce, sabe que soy auténtico y por eso me aprecia. Y nunca me ha gustado victimizarme, nunca, es lo que más detesto. En el 2006 yo busqué ser candidato, ahora me costaría mucho ser candidato, mucho, porque mi plan de vida era otro. Mi plan de vida era pasar muchos años frente a con mi familia aquí en Bélgica, venir a vivir a Bélgica, vivimos 25 años con mi esposa en Ecuador. Se tienen derecho a venir a vivir un tiempo en el país de mi esposa. Tengo una familia binacional. Mi proyecto era volver a la academia, escribir muchos libros, creo que tengo algo que decir, soy especialista en desarrollo, dirigí 10 años en un país de desarrollo, creo que podría aportar a la humanidad. Créeme que será mi proyecto de vida. Pero obviamente no puedo ser indiferente a la destrucción que se viene en el país. Nos están persiguiendo, eso no es solo dolor para nosotros, porque por último, tú dices, bueno, yo elegí la opción política, que se me cargue a mí, no, sufre la familia. ¿Tú crees que no sufre la familia Jorge Glass? No te quiero poner el ejemplo de mi familia que también sufre, pero al menos yo he estado tranquilo en el país, en un país seguro, con Estado de Derecho, no me ha faltado trabajo. ¿Tú crees que no sufre la familia de Jorge Glass? La familia de la gente que tuvo que dejar el país. Entonces no podemos ser indiferentes ante eso. Y si es necesario que yo participe en la papeleta, ahí estaré. Y que ellos saben que le ganamos. Por eso van a tratar de evitarlo por todos los medios. Profundicemos justamente en esas elecciones del 2021. Una vez que usted estuvo en el poder, mantuvo una fortaleza en sus alcaldes, en sus prefectos, en sus gobernadores, en sus organizaciones sociales afines. Hoy, ¿qué tiene para fortalecer su proyecto político, Rafael Correa? Bueno, ha hecho mucho daño sin duda, ¿no? Se nos robaron Alianza País, nos quedamos sin estructura. 3 veces impidieron que se registre Revolución Ciudadana, la principal fuerza política. Porque Alianza País es el nombre del movimiento, pues la gente está con la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa, el capital político lo tenemos nosotros. Tratamos de inscribirlo como Revolución Ciudadana, no, el lema de Alianza País lo prohibieron. Tratamos de inscribirlo como Revolución Alfarista, ¿sabes lo que era? Alfaro era liberal, de derecha, no era de izquierda. En esa época ser liberal era ser revolucionario. ¿Usted cree que lo arrastraron? ¿Usted cree que la oligarquía lo asesinaron? Y, por último, nos pusimos de acuerdo con la directiva del movimiento Maná,
recogimos más de 400.000 firmas en pocos días y resucitaron otra directiva para crear un conflicto. No pudimos inscribirnos hasta que Compromiso Social nos dio espacio. Entonces, a nivel de estructura, obviamente estamos muy debilitados. A nivel de liderazgo, mucha gente traicionó, y en buena hora, ¿verdad? De lo poco bueno de estos momentos tan trágicos, este se ha visto quién es quién. Esto ha servido para depurarnos. Esta gente que se vendió por un plato de lentejas, que siempre fue leal al poder, que siga nomás con Moreno. No lo necesitamos en la revolución. Pero obviamente estamos debilitados a nivel de estructura, a nivel de recursos, pero gracias a Dios tenemos lo principal. Ellos pueden tener todo. Medios de comunicación, poder económico, todo. Tienen todo, menos pueblo. Gracias a Dios, el apoyo popular es más firme que nunca. Economista Carrea, precisamente si están débiles en ese sentido, porque hoy están cercanos a Compromiso Social, no sabemos qué pueda ocurrir de cara a este proceso electoral en cuanto a la organización. ¿Cómo se está manteniendo justamente la movilización de los diferentes actores políticos o voceros en diferentes partes del Ecuador? Y en este caso, lo que le corresponde a usted, su seguridad en Bélgica, su vida como tal. ¿Con qué recursos lo está haciendo? Mira, no tenemos movilización, porque ese es el problema. Lo que se hace es lo que se puede y espontáneamente, no estructuradamente. Pero, o sea, aquí el asunto de fondo es derrotar en las próximas elecciones, si no, nos acabarán de aniquilar. La manera de cambiar esto, no es que uno está obsesionado con el poder, no podemos ser ingenuos. Mientras siga esa gente en el poder, y si mañana no gana Moreno, sino que gana la Romo, gana su negocio, el negocio, seguirá esa gente en el poder, y seguiremos aniquilados, seguirá esta tragedia. Hay que ganarle las próximas elecciones. Nadie puede engañarse de aquello. ¿Ya? Y si no tenemos para movilizarnos, nos censuran en la prensa, no tenemos cero, bueno, habrá que seguir luchando con los elementos que nos dejan o que nos permiten. Por si acaso, quieren eliminar también Compromiso Social. Con el argumento, después de 3, 4 años de fundado el partido, después de haber participado y ganado en una elección, la de locales y participar en 3 elecciones, ahora se dice que faltan 12.000 firmas y hay que cerrar el movimiento, imagínate. ¿Centro Democrático aparece como una opción para la Revolución Ciudadana? 12.000 firmas, hay que completarlas, pero no hay que cerrar el movimiento. Okay. Centro Democrático, mira, vamos a hacer un gran frente con toda la gente que tiene la patria en el alma, en el centro del pecho, y que no ha sido cómplice consciente de la destrucción nacional. Porque hubo muchos engañados. Muchísimos los que me escuchan por haber engañado por el 7 veces. Sí, me dijeron que solucionaba todos los males. Que el problema del correísmo, acuérdense de la ley plusvalía, se eliminaba, se reactivaba la construcción, todo iba a ir de maravilla, empleo, trabajo, si se votaba 7 veces sí. Estamos en una peor crisis de la historia. Esto es una tragedia, ¿no? Economista, olvidemos a Lenín Moreno que... La gente de buena fe, bienvenidos para ese Frente de Salvación Nacional. Economista, olvidemos a Lenín Moreno, que evidentemente no va a ser candidato. ¿A quién favorece el actual escenario político en el Ecuador? Nosotros. ¿Por qué creen que nos quieren eliminar por todos los medios? Porque es que la cuestión de tiempo. Hablaron de corrupción. Es evidente que los corruptos son ellos. La gente de tu edad, 29 años, cuando yo empecé la presidencia tenía, qué sé yo, 15 años, ¿no? 2007, 16 años. Se olvidaron del país, no lo vivieron. Gente más joven, peor. O gente de mi edad se olvidó. 10 años de prosperidad, dignidad, creerlo de todo lo bueno a nivel mundial. Se olvidaron y creyeron el discurso de la prensa, porque en 10 años es imposible que no tenga acceso a corrupción, que la corrupción empezó con nuestro gobierno y antes estábamos en el paraíso terrenal. Bueno, ya volvió el viejo país, ya se dan cuenta de lo que era el viejo país. La politiquería, la política, los apoyan a la asamblea, repartir la patria cual botín entre piratas. Porque eso se hacía antes. La educación para el MPD, educación bilingüe para Pachacuti, este hospital para este asambleísta, eso se hacía antes. Nosotros cortamos toda esa corrupción, ¿no? Y vemos que se roba hasta la mascarilla, hasta la funda para los muertos. Ese era el viejo país. Acuérdate lo que era las aduanas, migración, registro civil, telefónica, judicial, policía de tránsito, ¿te acuerdas? La tenía una tarifa. Todo eso se eliminó. Pero no es que se puede eliminar totalmente la corrupción. Ya es imposible que no se haga corrupción. Pero otra cosa es tolerarla. Jamás la toleramos. Ahora sí se tolera. Ya la corrupción viene de arriba. ¿Cómo va a justificar que buscarán manejo de hospitales si no ha habido por la decisión de Moreno y Romo para entregar esos hospitales? ¿A quién quieren engañar? El único que ha ratificado que será candidato a la presidencia de la República es Guillermo Lasso. Empiezan a tomar fuerza ciertos nombres de diferentes ideologías. Ya usted nombraba a la ministra Romo, que desde su visión quiere ser candidata. Otros apuntan al vicepresidente Otto Sonner-Holner. También hay líderes de los pueblos y comunidades indígenas que hacen referencia a que buscarían terciar en el próximo proceso electoral. En términos generales, ¿qué opinión le merece estas posturas y estas posibles contrincantes en el proceso del próximo año? Bueno, en buena hora que Lasso se lance, siempre es necesario alguien que pierda, ¿no? En todo caso, Roma es una mujer perversa, de una vanidad y ambiciones infinitas. Empieza a ser la mujer más odiada del país, a las finales en su locura, que todavía tiene posibilidades. Su negocio lo quieren presentar como el buen muchacho de rival de Roma. Hay una ruptura bien fuerte. Pero, primera pregunta, ¿te a vicepresidente? ¿Qué mérito tuvo? ¿Qué ha hecho? Es una profeta del curso. ¿Podemos aceptar esas cosas? Segundo, se pudo dirigir la crisis sanitaria para promocionarlo como candidato. Un desastre. Fue el peor país del mundo haber manejado la crisis. No se trata de sonreír, hablar bonito, se trata de resultados, y fue un desastre. Además, la foto del asesor español que trajo, que me parece inmoral. Pero todos tienen derecho a presentarse.
no quiero hablar de eso. En democracia que se presente lo que quiera. Y no creo, con la emergencia que estamos viviendo, sea el momento de hablar de candidaturas, ¿no? Yo creo que eso debe ser posterior. Sí es el momento de hablar de unidad para rescatar la patria, para recuperar la patria. Presidente, si bien este programa se emite desde Manta, Manabí, pero lo observan en todo el país y el mundo entero, no hay que dejar pasar la oportunidad de hacer referencia a lo que se hizo y que tal vez quedó pendiente en la provincia. Hoy se reconoce la obra pública, aunque ha sido cuestionada también, y hay otras cosas pendientes. Por ejemplo, ¿qué decirle a Manabí en torno a la refinería del Pacífico, al proyecto multipropósito Chone, al aeropuerto internacional, que todavía no se concluye, a quienes esperan por la reactivación y la reconstrucción luego del terremoto? A ver, me hiciste... bueno, te voy a contestar uno por uno. El aeropuerto internacional se destruyó con el terremoto. Empezamos a reconstruirlo. Ya, mucho cuestionado. Están cuestionados todos. He hecho luego con ventilador. Ahí salió, ¿cómo se llama esta señora social cristiana que se adueñó de la Universidad de Calceta, corrupta total, que participó del Trujillato y dijo que en la emergencia se habían perdido 400 millones junto con Trujillo? ¿Dónde están? ¿Dónde están las pruebas? O sea, era tan elemental la mala fe que quisieron confundir asignación de 260 millones, creo que era para 3 hospitales, con haber entregado los recursos que se perdieron. ¿Cómo se pueden perder 260 millones? Ese es el nivel de estupidez al que nos han llevado. Así que, Manabí, a rechazar, insulten su inteligencia. Y esta señora, además, algo, ¿no?, tendrá que responder ante la justicia. Demasiado sinvergüenza, cómplice Trujillo. Pero en todo caso, las 3 cosas que me he nombrado. Multipropósito Chone, no sé qué faltó hacer porque está funcionando. Aeropuerto se nos derrumbó en abril de 2016 con el terremoto. Hasta hacer los estudios, conseguir el dinero. Me parece incluso que ya empezamos a arreglarlo, pero tenía que construirlo este gobierno, por 3 años estaba ahí. Y la refinería del Pacífico. Manavita, por favor, alguna vez uno sí dice, bueno, ¿para qué luchar tanto? Pues si los más interesados no defienden las cosas. Es verdad que todos los asambleístas, excepto Alexis Lord, todos los asambleístas manavistas traicionaron. Pero todo está listo para construir una refinería. ¿Qué nos dijeron? Primero que se había gastado 1.500 millones a planear un terreno. Eso es mentira. El terreno costó 300 millones. Ya no permitan que les mientan. Revisen. 300 millones es la compactación más grande de la historia del país. Y no para poner kioscos, para poner una refinería. Eso es costosísimo. El resto son estudios, licencias, 600 millones. Pregunten en cualquier parte del mundo. Esos costos son aproximadamente el 5% del costo total del proyecto. El proyecto de refinería es 12.000 millones, costó aproximadamente 600 millones. Es el acueducto La Esperanza que está dando agua potable a 5 cantones maravistas, eso costó más de 200 millones. Es el campamento, las obras de compensación. Todo eso suma unos 1.300 más el IVA, que es el propio Estado, 1.500. Pero siguen repitiendo. 3 años después, compactado el terreno 1.500 y la refinería un fracaso. ¿Qué fracaso si no se empezaba a hacer? Pero no lo impulsaron. Y dijeron que no se necesitaba. ¿Cómo nos quieren ver la cara de idiotas? Perdóname la expresión. Ecuador produce, por favor, manavistas, jóvenes, pidan datos. Ecuador produce 550.000 barriles diarios aproximadamente de petróleo. Procesamos solo 160.000. No nos alcanza ni para la demanda interna, ni para la gasolina que se consume. Nos alcanza. Tenemos que importar gasolina. Es decir, 40 años después de productores de petróleo, exportamos crudo para importar derivados. Si esa refinería del Pacífico tan necesaria hubiera estado hecha hace 30 años cuando se iba a hacer, no tendríamos ni siquiera algo externo. Y ya nos dicen que no es necesaria. ¿Por qué? Porque no querían que esté en Manaví y no querían que sea pública. Ya están hablando de hacer una nueva refinería que supuestamente no se necesitaba, pero en Guaya o en Peralta. Y los dirigentes manavistas no dicen nada. Me quedó una duda en el transcurso de la semana. Usted dio una entrevista y había nombrado a líderes políticos en Manabí. Nombró a Jaime Estrada Bonilla, nombró a Agustín Intriago, el actual alcalde, nombró al alcalde de Puerto Viejo, Agustín Casanova. ¿Los nombró por referencia o es porque podrían alinearse a su proyecto político y han existido acercamientos? Mire, he tenido 30 entrevistas en el último día. ¿En qué contexto los nombré? Alguien le preguntaba sobre los nuevos líderes que podrían aparecer en Manabí o quienes podrían ser parte de este proyecto del resurgir de la patria, como usted lo ha denominado, y los nombró a ellos acá en Manabí. Porque Estrada no es precisamente el nuevo líder de Casanova. Mira, bienvenidos todos los que no traicionaron a la patria. Lamentablemente sí creo que Agustín Casanova, yo lo apreciaba, ¿no? Pero obviamente que impresiona una vez, traiciona siempre. Se alineó con Nebot, decía que quería ser nuestro candidato, apoyó el 7 veces sí, tonto 9, sabía lo que apoyaba. Esa gente que no fue engañada, sino que por simpatizar con el poder, le dio en bandeja de plata a Moreno, el gobierno más corrupto, el peor gobierno de la historia, todo el país, para que se repartan el Estado con los entre piratas. Habrá que pensar muy bien si puede ser aceptado en ese frente de salvación nacional, porque son los grandes responsables de la tragedia que vivimos. Tengo una importante recomendación para todos ustedes ecuatorianos. Recuerden, ya llegó la nueva Polar Multibeneficios y está en el mercado ecuatoriano a tan solo $1. Pruébala, está probada en bocas de verdad. Para los que tienen frenos, dientes un poco grandes, separados, pequeños, para las bocas reales llegó la nueva Polar Multibeneficios con tecnología Power Fresh con frescura prolongada y protege la boca de tu familia. Crema dental Polar Multibeneficios, pruébala a tan solo $1. Y enseguida, en la recta final del programa, revisamos nuestro segmento Definiciones.
Economista Correa, este segmento es muy rápido, consiste en definir una palabra, que yo le voy a decir cuál es la palabra de manera corta. Si es con una palabra, mucho mejor. Empezamos entonces. Rafael Correa. Buena gente. Ecuador. Sueño. Presidencia de la República. Servicio. Jorge Glass Espinel. Marte. Alianza País. Cascarón. Revolución Ciudadana. Otro sueño. 30S. Golpe de Estado. Terremoto 2016. Tragedia con mucha esperanza. COVID 2019. La mayor emergencia en la historia del Ecuador. Guillermo Lazo. Vanidoso. Jaime Nebot. Culpable. Corrupción. Existente. Abdalá Bucaram Ortiz. Desastre. Emelec. Gloria. Barcelona. La sombra de la gloria. Muy gentil, Ok, economista. Era oportuno recoger sus criterios. De esa forma dimos inicio a la segunda temporada de nuestro programa Sin Filtros. Ustedes de Bélgica, nosotros de Manta para todo el Ecuador y el mundo. Cordiales saludos a la distancia. Un abrazo. Gracias. Era el economista Rafael Correa Delgado, el expresidente constitucional de la República, nuestro invitado aquí en Sin Filtros. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dar like en nuestra página de Facebook, a quienes nos han seguido también a la señal de Televisión Manavita y de Vito TVO en todo el país. Cordiales saludos y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Sin Filtros llegó a ustedes con el auspicio de... Para probar la nueva Polar Multibeneficios, le pedimos a un grupo de personas como tú que la usara por 5 días. La verdad, me fue súper bien. La boca se siente más limpia, fresca, como si estuviera todo el día comiendo una menta. Me cepillé esta mañana y todavía siento frescura en la boca. Lo que más me gustó, el sabor. Sí, definitivamente la recomiendo. Cámbiate tú también a la nueva Polar Multibeneficios, con tecnología Power Fresh, que te da una sensación de frescura prolongada, probada en bocas de verdad. Este fue un espacio contratado. El contratante es responsable del contenido editorial que en él se presentó.